esta vuelta al libro negro, la segunda tiranía que estamos asistiendo, ¿no? Esta Vos decís esa serie de libros que se venden en las librerías, porque sí. yo no me di cuenta hasta el otro día. Sí. Yo no paso mucho por las librerías, pero no porque deteste las librerías, sino porque no se ponen en mi camino. Vas por otro lado. Claro, por otro lado. Claro, sí, sí. Y me encontré con que en la última media hora se habían escrito no menos de 60 libros acerca de el relato K y su secreto. Pero sobre todo del primer peronismo, ¿cierto? También, y volvieron, sí, los libros, los nazis y Perón, Un solo corazón, y todo eso. Realmente no presté mucha atención, pero vi que estaban incluso organizados. Cuando los libros están organizados en estantes, es que se ha formado una escuela literaria. Claro. hay un género. El mejor indicio de que un nuevo género ha nacido es que tiene un estante. Ahora eso no se puede hablar por ejemplo, el hiperrealismo si no hay un estante con el hiperrealismo. Si no tiene estante en la librería, no existe como escuela. Ya tiene estantes, y son remake de aquel famoso libro de la segunda tiranía, el libro negro. El famoso libro negro de la segunda tiranía, sí. Que ha vuelto. ¿Y por qué te parece que vuelve esto? ¿A qué se debe que vuelva hasta? Es que yo creo que ha vuelto también el antiperonismo rejuvenecido. ¿Por qué se ha rejuvenecido? Porque se ha rejuvenecido el peronismo. Claro. Entre tantas consecuencias como trajo el kirchnerismo, que para mí es el florecimiento del peronismo de Perón. Está esta también, es el mismo odio. Es muchas cosas son las mismas. Es la misma inyección al mercado interno, la misma receta económica neokeynesiana. Claro. Desde luego hay asuntos nuevos como la justicia, los nuevos derechos, la construcción de una nueva ciudadanía, etcétera. Pero junto con aquello y con la inclusión, fundamentalmente con la inclusión de personas que estaban fuera de los circuitos de consumo y de decisión, junto con eso aparece la reacción. Claro. ¿Es eso lo intolerable, probablemente lo que no pueden tolerar? La inclusión. La inclusión. Sí. A mí me llama mucho la atención, siempre me llamó la atención eso, ¿no? ¿Qué era lo que lo hacía tan intolerable? No tengo respuesta, Felipe. No tengo respuesta, Felipe. No quiero tampoco atribuir a los que no piensan como yo un razonamiento baladí. Sería fácil para mí decir, bueno, porque eso es que no pueden soportar que las personas a las que ellos consideran inferiores discurran por los mismos circuitos. ¿Qué sé yo? Si es así, sospechamos un poquito. No lo sé. Pero el que ensayó una respuesta linda fue Fabio cuando lo entrevistamos, y yo le pregunté qué era lo que más le molestaba a la oligarquía del peronismo. Me dijo la alegría, ¿no? Que me parece que algo de eso hay. Algo puede ser, ¿no? Esa cosa de no soportar la alegría del otro. La alegría del otro. La alegría del otro molesta, ¿no? La alegría propia por ahí no existe. La alegría del otro, sí. La alegría del otro molesta. Vamos a una pausa y seguimos charlando con Alejandro Dolina, quien escucha esta historia. Conversando con Alejandro Dolina, quien escucha esta historia, estamos hablando del antiperonismo redivino, ¿no? De esta etapa necesaria, decía Alejandro, de alguna manera, ¿no? Para ellos. Yo pensé en algún momento que el antiperonismo se había extinguido. Pero también pensaba que el peronismo se había extinguido. Yo pensé eso en épocas de Menem. Y entonces muchos antiperonistas no solo estaban tolerantes, algunos estaban peronistas. Y yo me decía, bueno, qué suerte. Pero no digo que no lo recibí con alegría, ¿no? Claro. Tardé un poco en darme cuenta cuál era la ecuación. Me acabo de dar cuenta. Claro. ¿Cuál fue? O sea, si solamente desaparece el antiperonismo, sí desaparece el peronismo. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al peronismo? ¿Cómo se produce? No fue ni familiar ni natural, sino que fue un acercamiento en beligerancia. Yo provengo de una familia radical y
en casa se hablaba bastante mal de Perón, y incluso me parece a mí que se profesaba esa misma superstición antiperonista de hoy, que hoy ha resucitado. Está bueno lo de superstición, lindo. Y después, evidentemente, no era muy atrayente el radicalismo como es para un estudiante. Entonces, en eso se mantiene la coherencia. Me imagino yo que habré conversado mucho con compañeros marxistas, muchos de los cuales son o han sido pensadores muy considerables, ¿no? Pero siempre me pareció que algo le faltaba a aquello. Claro. Y después empecé a leer, no digo eligiéndolo, casi por casualidad, ¿no? A Scalabrini, a Jauretche especialmente. Y me habré hecho amigo de algún intelectual peronista, si es que esto no es efectivamente un oxímoron. Entonces de a poco me fui peronizando hasta que un día dije, bueno, ¿para qué disimularlo más? ¿Para qué seguir disimulando, diciendo cosas como, bueno, pero el movimiento nacional, Irigoyen, qué sé yo, claro, es el peronista, qué sé yo. Claro. Vos tuviste una postura, bueno, me parece interesante, con respecto a lo que fue el vínculo de Perón con la izquierda, ¿no? Con el 73, de algo de lo que no se quiere hablar ahora, se pasa por alto, ¿no? Viene Perón, se muere y vienen los milicos, ¿no? Y yo creo que ese momento de esas diferencias de Perón con la juventud fue bastante determinante, ¿no? Fueron ásperos, fueron momentos muy ásperos, muy difíciles de incorporar, de admitir. Claro. Que lo primero que se le podía ocurrir a un señor de pocas pulgas era enojarse con Perón y hacerse trotskista para siempre. Claro. Volver al trotskismo donde nunca debimos salir. Nunca debimos salir, claro. Yo he tenido incluso una formación como para ejercitar siquiera de un modo diletante el pensamiento de izquierda. Es decir, claro, yo soy bastante permeable a eso, lo entiendo bien, me simpatiza, sí, solo que no me cansa. Y en aquel momento no digo que no dudé, si más que era un momento no muy exitoso, por decirlo así, claro, del peronismo en el poder. Tan deseado, por otra parte. Claro, que había sido tan deseado y que aparecía un poco deceptivo. Claro. No sé cómo lo resolví yo. Me creo que de la peor manera, que es dedicándome a estar triste por otros motivos que la historia no me escatimó, por otra parte. Claro. Vinieron enseguida las noches de la dictadura y entonces ya no era un tema determinante. Y yo creo que esa dictadura sirvió también para que toda aquella juventud que a lo mejor estaba un poco enojada con aquel Perón se reconciliara, justamente por estar viviendo momentos tan oscuros, ¿no? ¿Te parece que Perón tenía razón en aquel momento? Que estaba La verdad, la respuesta honesta es que no lo sé. Yo no lo sé. Yo nunca terminé no digo de entender, digo de tomar postura en ese momento. Cada cosa que pensaba me dolía del otro lado. No sabía de qué lado acostarme. Claro, porque eran, la verdad que eran acciones y reacciones de los dos lados que complicaban mucho la cosa, ¿no? Complicaban mucho la cosa. Uno piensa en Perón asumiendo y que le toman un cuartel, digamos, a los 3 meses. Desde el punto de vista histórico, que es Perón para la Argentina, y que fueron los movimientos setentistas de jóvenes para la historia argentina, evidentemente yo lo elijo Perón. Sí, claro. Yo lo elijo Perón. Pero en aquel momento de enojo, de encono, de casi de un combate verbal inusual, era más difícil. Claro, sí, por supuesto. La cosa del diario del lunes, ¿no? Pero en aquel momento, como decíamos, también había un deseo
de un Perón que no era, seguramente, claro, nunca fue, qué sé yo, ¿no? Sí, también se exageró, ¿no? Después. Claro. Dice, bueno, porque en realidad aquí lo que sucede es que Perón no era el revolucionario, sino Evita. Bueno, claro. No, pensemos en serio. Claro. Sí. Evita es una cosa, es un símbolo, pero Evita aparece en la historia argentina porque gusta Perón. Pues está Perón. Sí, el evitismo era como una forma de escapar, era un evitismo antiperonista, me gusta llamarlo. Evitismo antiperonista. Y resultaba incluso muy potable para aquellos que, como a mí me había pasado en algún momento, no se atrevían a ser peronistas del todo. Peronista es una palabra con P, muy fuerte, para llevarla hay que meterse del todo en el local, en el asado, no puede mirar de afuera. Claro. En cambio, que te simpatice Evita, le cabe hasta Mirta Legrand. Sí, de hecho, una vez que estuve en el programa me habló de Evita, ella como que le gusta. Sí, en general las personas neutralizadas resultan simpáticas a sus enemigos. Bueno, además, claro, muere una persona se ha muerto joven. El Che, ¿no? El Che y Fidel, digamos. El Che, que tampoco tenía, digamos, mucha ambición de poder. Más peligroso Castro que el gobierno. Claro. Es muy interesante la similitud de las dos parejas, ¿no? Sí, claro. Parejas políticas, digamos, ¿no? Como el Che quedó ahí y Fidel entra en el barro. Sin embargo, Evita hizo mucho, en concreto. No, claro, no estoy comparando eso, estoy hablando de la gestión, digamos, como de Guevara, como funcionario de gobierno. Mínima. No, pero estoy hablando de... Como símbolo, sí. Exactamente. Pero, en cambio, Evita significó cosas concretas para gente concreta, la que existe. Absolutamente. Evita me regaló tal cosa, gracias a ella accedimos a un mundo que no conocíamos, lo que sea. La obra de la Fundación es inmensa. Claro, sí, por eso. Y una idea. Y benefició gente en forma concreta. Totalmente. Con bienes y dones concretos. Y te va a instalar la infancia, que estaba completamente ausente del vocabulario argentino, ¿no? El niño únicamente aparecía en el lenguaje de la beneficencia. Exacto. De la dama de beneficencia, que decía, hoy vamos a socorrer a 15 niños de cualquier. Y nos traeremos 100, tomaremos té. Claro. El té canasta para 100 y socorreremos a 15 niños. No, y además es la idea del niño como sujeto de derecho, ¿no? Como una cosa que ya no es un objeto. Y yo creo que todas esas cosas son las que enervan un poquito, ¿no? Todo eso tiene, afortunadamente, un correlato con la gestión de gobierno actual. Sí. Que es el crecimiento de los derechos. Pues si nacen los derechos del niño, no parece un sujeto de derecho. Claro. Es como si se retomara el camino. Y ya que muchos hablan de republicanismo, y les encanta el ejercicio del derecho facultad, como se llama, ¿no? Abstracto, básicamente. Claro, que nadie ha hecho crecer los derechos ciudadanos como en esta época, pero que han crecido concretamente, especialmente las minorías que estaban antes sepultadas en una oscuridad humillante. Pero además fíjate que se aprueba la ley y hay encuestas de la mayoría de la gente de acuerdo con eso. Claro. Que eso es lo interesante. Pues sería la idea de uno que lo quiere hacer por capricho. No solo, lo interesante. No solo han gestado el crecimiento de los derechos, sino que también han convencido y han ganado el debate. Han ganado el debate en el caso de algunos aspectos que en un principio aparecían como muy cuestionados. Y pues no. Claro. Esa es una manera de hacer progresar las ideas, pero perfecta. Implementarlas, gestionarlas, convencer a los que estaban en contra y convertirla en derechos que hoy en día son absolutamente indiscutibles y que hace 10 años parecían demasiado. Yo creo que cuando vos decías que te faltaba algo de la izquierda, y yo creo que lo que le falta es el movimiento obrero, ¿no? Sí, claro. Que es el elemento dinámico del peronismo y del que nadie habla en general, o sea, se habla como dando por hecho, y que es una diferencia sustancial, que le da una dinámica que no ha tenido otro movimiento, ¿no? Sí, y que hace que se considere que es muy difícil gobernar si uno sale del ámbito del peronismo. Claro. Por eso yo creo que
el kirchnerismo es un fenómeno que solo pudo darse en el ámbito del peronismo y no hubiera podido darse en otros ámbitos progresistas o izquierdistas, porque le hubiera faltado eso que vos decís. Y sin eso, ¿qué son? Sin eso son cosas que conversamos en la pizzería. Claro, con suerte. Sí. Pero fíjate que yo creo que tiene que ver con quién escribe la historia también, ¿no? Digamos, hay una escritura de la historia de clase media que, por ejemplo, no te cuenta que la resistencia más importante a la dictadura fue el movimiento obrero, ¿no? La más fuerte, no está. Yo no veía tal resistencia. ¿Dónde va a haber la resistencia una clase media cautiva de la televisión? Bueno, también para ver la resistencia hay que salir más seguidito. Claro. Si vos te quedas en tu casa, lees los diarios, mirás la televisión y escuchás lo que te dicen en forma oficial, es muy difícil que percibas alguna cosa. No digo que salgas a preguntar a ver dónde hay resistencia para notar. No es tan fácil tampoco. No. Pero hay que tener un poco de oído y un poco de curiosidad. Sí. Yo creo que esa la curiosidad es fatal para la vida política argentina. Pregunto esto, Felipe. ¿No es verdad que si vos tuvieras un debate, realmente un debate, ¿no? Con un señor encolumnado, ponele en filas del liberalismo, pero que fuera sabio, si esto no resulta también un oxímoron, ¿no te sentirías curioso antes que nada? Por supuesto. Si a ver qué me va a decir este tipo. Seguro, claro que sí. ¿Vos viste a alguien en los últimos 40 siglos en la política argentina que esté curioso por los argumentos que tiene el tipo que está sentado frente de él? Tremendo. Yo no vi tremendo, sí, eso. Tremendo. Los programas de debate, entonces ven gente gritando, autistas, soliloquios, ¿no? ¿Autistas? Sí. Usted porque no tiene un cuñado que está enfermo. Sí, carpeta. Pero nunca veo un tipo dice, mire, a mí me parece que la libertad de mercado solucionaría el problema de la educación argentina. ¿Ah, sí? Claro. Y con legítima curiosidad le preguntaría, ¿cómo? A ver, explícamelo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería eso? No. Nadie hace eso. Pero hay un detalle ahí, porque ahí tendrías que escuchar lo que está diciendo el otro. Y no nadie escucha nada. Poniendo el ejemplo. Nadie escucha a nadie. Del lado de frente, ¿no? Sí, claro, pero nadie escucha a nadie. Pero nadie escucha a nadie. Claro, entonces esto sería escuchar al otro y después decir, sí, escucha, qué interesante lo que dice. ¿Cómo? Sí. Pero no pasa esto, ¿no? No sucede. También es cierto que las pocas veces que uno se resuelve escuchar, no hay nada que escuchar, porque en realidad lo que el tipo decía terminaba ahí. Claro. Casi todo termina ahí. Todo termina ahí. Vamos a solucionar el problema de los jubilados, por ejemplo, ¿no? Sí. Y vamos a darle el 82% móvil a los jubilados y vamos a bajar los impuestos también y vamos a sacar la retención. Entonces uno, a ver, mirá vos, ahora, a ver, dígame, ¿cómo hace? Claro, ¿cómo va a ser? Porque por un lado usted me dice que está recortando la fuente de sus ingresos. Claro. Y por el otro lado dice que le va a dar más todavía a los jubilados. ¿Cómo va a ser? No, terminaba ahí. Seguimos conversando con Alejandro Dolina, a quien escucha esta historia. ¿Qué estás escribiendo en este momento? No lo sé. Estoy escribiendo y no sé qué estoy escribiendo. Estoy intentando dar forma a un libro que posiblemente tenga el aspecto de una novela, pero el libro no termina de revelárseme. Esto es una pésima metáfora, porque en realidad es uno el que escribe el libro. Sí. Mejor hay una cosa que como no escritor de ficción que me parece apasionante. ¿Cuándo uno sabe que va a ser un cuento y cuándo sabe que va a ser una novela? ¿Cuándo? Enseguida, tendría que ser muy pronto. Muy pronto. Yo ni siquiera lo sé. Es cierto también que por ahí uno empieza a escribir cuentos y da con un mecanismo, con un resorte que hace que uno de los cuentos o varios articulados se conviertan en una novela, ¿no? Puede ser esa mutación. Claro. Pero uno debería saber
al ponerse a escribir. Porque, desde luego, si yo voy a escribir un cuento, no tiene mucho sentido que me detenga en describir la habitación de fulanito de tal. Igual a mí no me gusta nunca describir la habitación de fulanito de tal, pero si uno acompaña a un personaje en sus introspecciones, en su soledad, es clavado que no está escribiendo un cuento. Claro. No está escribiendo. Claro. ¿Y cómo es el cuento que vas a escribir? ¿Para qué? Como si Borges se detuviera 3 páginas a describir a Funes el Memorioso en su vida de todos los días, ¿no? Claro. No solamente en ejercicios de su memoria, ¿no? Igual puse un mal ejemplo, porque Funes está escrito a partir de una descripción de un personaje, pero bueno. No lo sé, creo que va a ser una novela, pero he escrito poco, lo poco que he escrito no dice mucho acerca de lo que vaya a escribir. Es muy probable que buena parte de lo que he escrito lo tenga que tirar. ¿Te pasa eso de tirar, sí? ¿Cómo? ¿Te pasa de tirar? Sí. Sí, esto pasa cuando aparece algo que uno no había calculado. En la ficción pasa eso, ¿no? Yo recuerdo, yo a veces escribo con mi hijo Martín muchas cosas, y habíamos escrito juntos una obra de teatro, y llegamos al último acto y nos dimos cuenta de que no funcionaba, porque nada de lo que pudiera ocurrir tenía sentido. No que no tenía sentido porque no era verosímil, no producía efecto. Claro. No le importaba a nadie. ¿Qué va a pasar ahora? Y a mí qué demonios me importa, era nuestra respuesta como autores, y seguramente iba a ser la respuesta de los espectadores. No habíamos conseguido generar una atracción sin tracción, tirar, gestar un modelo actancial que fuera suficientemente fuerte como para sostenerse. Y dijimos, esto no tiene destino, porque cualquiera que sea el final es una porquería. ¿Por qué? Porque el asunto es una porquería. ¿Y qué podemos hacer? Tirémoslo. Y después escribimos otra mucho más liviana, mucho más o mucho menos pretenciosa, pero con un asunto fácilmente explicable. Y funcionó. Y pudimos utilizar incluso algunos episodios laterales de la otra, que entonces sí sirvieron. Cuando estás al servicio de un argumento que es fuerte, entonces por ahí hay episodios que cobran sentido. Pero si todo